Bien, vamos inmediatamente a conversar con Óscar Ugarte, exministro de la cartera de Salud, para hablar de temas de coyuntura, ¿no? Vacunatorios, proceso de inmunización, pero además sobre el rol que va a tener el Congreso de la República y algunos oficios que hemos dado cuenta en este espacio. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Central de Informaciones. Buenas noches, Valeria. Muchas gracias por la información. Bien, en principio consultarle sobre este oficio, doctor Ugarte, que ha enviado el hoy congresista de la República, Ernesto Bustamante, al señor Guido Bellido, al titular de la PCM, para solicitarle información sobre la vacuna Sinopharm. Él ha señalado varios puntos que hay que resaltar y también quería escuchar su opinión sobre esto. Que la vacuna marca Sinopharm no ha demostrado ser efectiva, que no es verdad que las vacunas sean iguales y que la vacuna Sinopharm no ha sido aprobada por ninguna autoridad sanitaria. La OMS no es autoridad sanitaria, dice el señor Bustamante. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Ugarte? Porque es importante escuchar su punto de vista para desmentir estos argumentos. Bueno, en primer lugar, yo lamento estas afirmaciones del señor congresista porque son carentes de verdad y está teñido por una intencionalidad política que es muy dañina para el proceso de vacunación porque genera desconfianza en las personas y por lo tanto pueden haber personas que se inhiban de vacunarse por lo que dice este congresista. Tiene dos afirmaciones falsas esa carta. La primera es la que usted señala, que él denigra a la vacuna Sinopharm diciendo que no tiene ninguna capacidad ni es una vacuna efectiva para prevenir la enfermedad y la muerte de las personas por COVID-19. Y es al revés. Yo lo reto a que presente un estudio en el país donde ya se ha vacunado más de 500,000 personas, trabajadores de salud, que demuestre que la vacuna no tiene efectividad. Porque si el que tiene que hablar con seriedad tiene que mostrar evidencias. Y lo que nosotros podemos mostrar por evidencias del lado del Ministerio de Salud y de los institutos científicos y académicos es que hay por lo menos 5 estudios aquí en el Perú que demuestran la efectividad de la vacuna Sinopharm y cuánto previene, particularmente en el caso de las muertes por el COVID-19. Hay 4 estudios que han sido hechos por el Ministerio, 2 del Instituto Nacional de Salud y 2 del Centro de Epidemiología, y hay un estudio que fue informado, el primero de los que fue informado, hecho por el Colegio Médico. Y en los 5 se demuestra que el riesgo de fallecimiento por COVID-19 después de la vacunación con 2 dosis se reduce en un porcentaje muy grande porque protegen un 95%. Eso es bien interesante saber porque si tomásemos en cuenta, digamos, los 100,000 muertos que se han producido durante la segunda ola, eso significaría que 95,000 personas se hubiesen salvado, no hubiesen fallecido si se hubiesen aplicado a tiempo la vacuna de Sinopharm. Doctor Ugarte, esta afirmación, esta carta que ha enviado el hoy congresista Ernesto Bustamante, quien también formó parte del equipo técnico de salud de Fuerza Popular en campaña, hay que decirlo también, ha estado solo prácticamente porque el vocero de su bancada ha dicho que lo que ha mencionado el señor Bustamante es una opinión personal, no es una postura de la bancada. Incluso ha salido también el Colegio de Biólogos y ha deslindado con este oficio. Uno se preguntaría entonces, doctor Ugarte, ¿cuál es la intención? Hay una intención política que usted señala bien, pero además de eso, ¿desestabilizar el proceso de vacunación es una lectura? Sin duda, por lo menos esa es la consecuencia, porque hay personas que seguramente sin tener mucha información escuchan a ese señor y como dicen que es congresista, de repente le creen y no van a querer vacunarse, ni con Sinopharm ni con ninguna vacuna. Ajá. Y eso es profundamente dañino, es algo contrario a la salud pública y por eso debemos rechazar este tipo de afirmaciones, así como la otra,
que señala también en la carta que se estaría prefiriendo comprar Sinopharm en vez de comprar Pfizer, como si hubiese una discriminación frente a Pfizer. Y eso es falso, eso también es falso, porque de los 98 millones de dosis que el gobierno ha contratado en todos estos últimos meses y que están ya suscritos, sí. 32 millones son de Pfizer. Es el producto más comprado, 32 millones. Luego viene... Es decir, doctor Ugarte, para que las personas nos entiendan en casa, no es que es falso afirmar que el Estado ha dejado de comprar vacunas Pfizer. Se siguen comprando. Totalmente falso. Se espera la llegada de lotes de vacuna Pfizer y paralelamente también se ha cerrado, digamos, algunos acuerdos o contratos ya con otras marcas, con otros laboratorios. Así es, y que están todos suscritos. Y le paso a detallar. Sí. Con Pfizer se firmó primero por 20 millones y luego por 12. O sea, son 32 millones que están comprados y contratados y están llegando tal como se ha ofertado por parte de la empresa. En segundo lugar está la vacuna Sputnik, que se ha contratado hace pocas semanas y ese es por 20 millones. En tercer lugar está Sinopharm con 16 millones. En cuarto lugar, AstraZeneca con 14 millones. Y en quinto lugar es el contrato firmado con COVAX Facility por 13.200.000. Si a eso le sumamos los 2 millones donados por la embajada americana, por el gobierno americano, que son también Pfizer, tenemos en total 98 millones, de los cuales 32 comprados y 2 donados, 34 millones de Pfizer. Entonces es absolutamente falso que se diga que se ha limitado la compra de Pfizer. Es lo que más se está comprando y está cumpliendo, y cada mes está llegando 2.800.000. Así ha llegado en julio, está llegando ahora en agosto y va a llegar en septiembre. Ahora, doctor, Fuerza Popular ha mencionado la intención que tienen ellos de presidir incluso la Comisión de Salud en el Parlamento de la República, una comisión que ha cobrado más protagonismo ahora que estamos en medio de esta pandemia, pero más aún cuando salen estos argumentos falsos. ¿Hay un riesgo, digamos, de que quien presida esta comisión justamente deje de lado estas pruebas científicas, ese sustento científico y empiece a ir por el camino de la fake news? Sin duda, yo creo que eso sería muy lamentable si es que quien lo presida es alguien que tiene un sesgo político que lo introduce en el campo de la salud pública, lo cual hay que rechazar totalmente, y que empiece a afirmar cosas que son absolutamente falsas y por lo tanto con una intencionalidad política que es, sin duda, desvirtuar el proceso de vacunación y de enfrentamiento a la pandemia. Eso sería sumamente grave. Ahora, doctor Ugarte, estas elucubraciones alrededor de la vacuna del laboratorio Sinopharm no nacen hace semanas, no es que aparecen ahora, aparecieron incluso ya a finales del gobierno de Vizcarra, se mantuvo incluso con mayor fuerza en el gobierno de transición que presidió el señor Sagasti y que lo mantuvo a usted en el cargo del sector salud. ¿Qué se hizo desde el Ejecutivo, doctor Ugarte, para combatir justamente estas olas de mentiras sobre o en torno a las vacunas? Bueno, lo que se hizo fue lo que se hace con seriedad, es hacer trabajos de investigación bien fundamentados para mostrar evidencias de si tiene la efectividad dicha o no la tiene. Y por eso lo que estamos diciendo, hay 5 estudios, mientras que no hay ningún estudio acá en Perú que demuestre que la vacuna Sinopharm no es efectiva. Hay 5 estudios y los he mencionado. Uno, el primero, del Colegio Médico, luego hay 2 del Instituto Nacional de Salud, desde enfoques diferentes, pero que llegan a las mismas conclusiones, y otros 2 del Centro Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud, que demuestran lo mismo, que hay una protección contra el riesgo de fallecer por el COVID-19 de hasta el 95%. Entonces, lo que hay que, al contrario, preguntar a quienes hacen estas afirmaciones falsas es
cuáles son los estudios científicos aquí en el Perú que demostrarían que la vacuna Sinopharm no cumple con esa efectividad de protección de la persona. Doctor Ugarte, le pido que nos acompañe en esta pausa. Hay temas todavía sobre las primeras lecturas de las acciones de este gobierno, las vacunatones. No se mueva, le voy a pedir que se quede con nosotros y hacemos una pausa y regresamos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud en Central de Informaciones. Continuamos en Central de Informaciones con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, para que nos comente sobre este proceso de inmunización que ya ha anunciado este nuevo gobierno, que va a ser 3 días ahora, esta cuarta vacunatón que se va a repetir, de acuerdo a anunciado el titular de Salud, en las próximas semanas de agosto. Su opinión, doctor Ugarte, sobre esta continuidad de esta iniciativa que justamente empezó en su gestión. Bueno, yo creo que es algo que hay que respaldar sin duda. El día que hicimos la transferencia con el doctor Hernando Ceballos, él expresó justamente esto y está cumpliendo lo que ha señalado, que hay que mantener la continuidad de las estrategias de vacunación, porque ese es un factor fundamental con relación a la protección frente a una eventual tercera ola. Y creo que la ampliación de la vacunación es un elemento fundamental. Actualmente ya tenemos más o menos el 20% de la población objetivo, es decir, la población que por grupo de edad debe ser vacunada. Esto quiere decir de los 12 años en adelante, pero hay que ampliar mucho más. Claro, se ha protegido a los de mayor riesgo, los que están en primera línea, trabajadores de salud, policías, bomberos, etcétera, así como los de la tercera edad. Pero en realidad todos estamos en riesgo y vacunar a todos en el menor tiempo posible es un objetivo que hay que alcanzar y en buena hora que el señor ministro Ceballos esté orientando en ese sentido. Sí. Sobre todo con esta modalidad de los vacunatones. Y ahora lo que veo es que se amplía un día más y eso está muy bien, pues nosotros hacíamos sábado y domingo, ahora se está haciendo desde el viernes y se está ya entrando, y ustedes recordarán que eso fue lo que propusimos en el cronograma, que ahora en agosto se empiece con los de 30 años y ahora efectivamente están empezando con los de 38, 39, aparte de lo que ya se venía vacunando. Se está cumpliendo, digamos, este cronograma. Ahora, doctor Ugarte, ¿qué opina usted sobre mantener a los viceministros Gustavo Rosell y Bernardo Hostos, que van a quedarse en sus carteras viceministeriales? ¿Esto va, digamos, tratar de asegurar esta continuidad del proceso de inmunización? Bueno, es algo que recomendamos, digamos, por sentido común, ¿no? Yo creo que hay que mantener los equipos y me parece muy bien que se mantenga a los 2 viceministros, porque cada viceministro está con un equipo muy consolidado y tienen 2 tareas cada diferenciadas. En el caso del doctor Gustavo Rosell, él tiene a su cargo todo lo que es vacunación, está en el campo del Viceministerio de Salud Pública y está continuando con todo el equipo, las direcciones de inmunizaciones y demás, que me parece que está muy bien. Y en el caso del doctor Bernardo Hostos, él tiene a su cargo todo el trabajo para terminar de enfrentar la segunda ola que está en su punto más bajo ya, pero prevenir la tercera ola. Exacto. Y eso significa lo que se ha venido haciendo desde meses atrás y que hay que continuar, que es tener mayor cantidad de camas UCI, fortalecer el primer nivel de atención, ampliar plantas de oxígeno. Ya se logró la meta, se sobrepasó la meta de 300 plantas de oxígeno, pero ahora el reto es mantenerlas, darles capacidad. Exactamente, y por eso me parece muy bien, yo creo que es un acierto del señor ministro Hernando Ceballos. Doctor Ugarte, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche en Central de Informaciones. Óscar Ugarte, exministro de Salud, sobre sus primeras apreciaciones en este sector clave para la lucha contra la pandemia.